Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva serie, Senda Urbana, en donde abordaremos temas sobre la ciudad a través de la opinión y el expertise de profesores académicos investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy Fernando Lozano y hoy abordaremos uno de los temas más complicados de nuestra metrópoli, el transporte y la movilidad metropolitana. Antes de comenzar, vamos a ver esta cápsula y regresamos. En la zona metropolitana del Valle de México, millones de mexicanos se desplazan día con día a través del transporte público o privado para desarrollar sus actividades de trabajo, escuela, entretenimiento y socialización, entre otros. Estos desplazamientos requieren el uso de una diversidad de elementos como calles, banquetas, avenidas, organización del tránsito, iluminación, vehículos de transporte públicos y privados, seguridad y muchas cosas más, lo que constituye a la movilidad urbana como un asunto complejo que requiere de atención, recursos, planeación y creatividad. Convivimos en esta metrópoli alrededor de 22 millones de personas, con un parque vehicular de más de 15 millones de unidades, en una extensión territorial de casi 8,000 kilómetros cuadrados. Y todos queremos desplazarnos cotidianamente para desarrollar nuestras actividades. Para hablar de este tema, hemos invitado a 3 académicos que pertenecen al Observatorio de Movilidad y Transporte Metropolitano. Sandra Luz Baselis Roldán, con doctorado en Geografía Urbana por la UNAM, es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco e integrante del Observatorio de Movilidad y Transporte Metropolitanos en esta misma institución. Ha presentado ponencias y publicado artículos especializados en temas de políticas públicas, movilidad y planeación urbana, y ha sido asesora en el tema de transporte y movilidad de la Asamblea Legislativa y del Gobierno de la Ciudad. Bernardo Navarro Benítez, con doctorado en Economía Urbana y del Transporte, es profesor investigador así como coordinador del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana en la UAM Xochimilco. Ha publicado artículos y libros en México, Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos de América. Y le otorgaron los premios Universidad Nacional a Jóvenes Académicos y el de Investigación en Ciencias y Artes para el Diseño. Ha sido asesor del Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la Ciudad de México. Roberto Rojas Nogues, con doctorado en la línea académica Investigación y Gestión Territorial, es profesor investigador en la UAM Xochimilco, en el tema de movilidad, transporte no motorizado y mobiliario urbano. Se ha desempeñado como asesor en la Secretaría de Transportes y Vialidad y como líder de proyectos en la inmobiliaria Geo Villahermosa. Bien, para empezar a abordar el tema, sería muy importante delimitarlo. Cuando hablamos de transporte y movilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? No sé si gustaría comenzar, maestra Sandra. Sí, claro. Pues nos referimos a una necesidad que tenemos todas las personas para movernos y realizar actividades que son cotidianas para nosotros. Ir a trabajar, estudiar, hacer compras, servicios médicos de cualquier tipo, ocio. Para eso nos movemos. Y luego está el asunto de cómo hacemos para cubrir esta necesidad que tendría que ver con el transporte y las infraestructuras y otros elementos. Entonces, ¿la movilidad tiene que ver con la población, Roberto? Sí, definitivamente, ¿no? La población necesita moverse para solventar estas necesidades y ahora el problema es cómo nos movemos actualmente, ¿no? Cómo nos estamos moviendo a grandes distancias, a distancias más pequeñas dentro de la ciudad, ¿no? ¿Y para qué? O sea, hay toda una dinámica con respecto al tema de la movilidad en general de la población. ¿Hay algunos estudios que ya se hayan hecho sobre este asunto de la movilidad, doctor? Sí, así es, Fernando. Todos los días en esta inmensa metrópoli nos levantamos, sobre todo la gente que vive en su periferia, en las alcaldías y municipios periféricos, y salimos caminando y encontramos que ya existe transporte operando, ¿verdad?
ahí nos damos cuenta que conductores, usuarios, autoridades, que existen un conjunto de personas y de hechos que permiten que realicemos los viajes que mencionaba la maestra Baselis. Esto empieza a veces a las 4:30, 5 de la mañana y el fenómeno continúa durante todo el día para poder llegar a nuestras actividades y regresar. ¿De qué tamaño es el asunto? ¿De qué estamos hablando? De 34,5 millones de viajes cada día en nuestra metrópoli. Esto, para que nuestro público tenga una idea, equivaldría a mover a toda la población de Perú, pero en un solo punto de la geografía de nuestro país. Esa es la hazaña que hacemos todos los días en esta gran metrópoli. Entonces, para delimitar también el tema del transporte, porque bueno, entonces finalmente movernos es una necesidad, por lo que entiendo, ¿no? Una necesidad económica, una necesidad social. Y para esto se implementa el transporte. ¿Cómo podemos delimitar el tema del transporte específicamente en la Ciudad de México, doctora? Pues en la Ciudad de México tenemos un transporte que está dividido, digamos, pues si lo podemos decir así, en transporte público y privado. La mayor parte de los viajes que se hacen en esta ciudad y la zona metropolitana, a la que pertenece, que es una zona muy grande, una de las ciudades más grandes del mundo, se hacen en transporte público. Lo que nosotros conocemos como microbuses, metro, trolebuses, el cablebús ahora, etcétera. Todos estos medios son de uso público, algunos son de propiedad privada y otros son de propiedad gubernamental o una asociación. ¿Son como concesiones, algo así? Algunos de ellos, por ejemplo, los taxis, los microbuses, son concesiones. El metro, los autobuses urbanos, que es una empresa de gobierno, y está el Metrobús, por ejemplo, que es una asociación del gobierno con participación privada. La mayor parte de los viajes los hacemos en esos medios de transporte. La menor parte de los viajes la hacemos en transporte privado individual, como son los automóviles, sobre todo, pueden ser motocicletas y otros. El problema sería que esa menor parte de viajes ocupa la mayor parte de la infraestructura de transporte, de vialidades, etcétera. Perfecto. Entonces, por infraestructura estaríamos entendiendo avenidas, vías y todo eso. Así es, Fernando. Estamos entendiendo todos los elementos que constituyen el espacio donde se puede mover el transporte. Eso es la infraestructura directa, más otras pequeñas infraestructuras que acondicionan los espacios para que la gente pueda llegar a estos transportes, ¿no? Y me parece que eso también es parte del problema. Ciertas infraestructuras de pequeña envergadura, pero que están hasta cierto punto incompletas, tienen diseños hasta cierto punto deficientes y eso dificulta el primer acceso de ciertos grupos de ciertas zonas, sobre todo de las zonas periféricas, hacia estos grandes sistemas de transporte, como es el metro, como el metrobús. Desde la perspectiva que tenemos en el observatorio, en este nivel de análisis de las infraestructuras pequeñas, nos parece que todavía falta un acercamiento más hacia una normatividad, homologar ciertas características de diseño en los espacios que contribuyen a surtir estos grandes ejes troncales del transporte, ¿no? El metro, el metrobús, ¿no? Nos parece que eso está pendiente. Ok, ahora, aquí hay otro tema. Ahorita pregunté sobre la Ciudad de México, pero el problema se vuelve más grande porque vivimos en una zona metropolitana que incluye el Estado de México y otras ciertas regiones. Y por otro lado, la dinámica en la que se ha, digamos, estructurado la economía de esta zona metropolitana. Es decir, dónde se distribuyen las fuentes de trabajo, en dónde están las zonas de mayor vivienda. Entonces la pregunta sería, doctor, ampliando la zona no solo a la Ciudad de México, sino a la zona metropolitana y evidentemente a estas situaciones económicas,
el problema se vuelve más complejo. Sí, efectivamente, Fernando. Hay una gran relación en cómo nos movemos y cómo se organiza la ciudad o cómo se desorganiza, que eso es lo más lamentable. Hay una división básica en la ciudad. El oriente es para que viva la población mayoritaria y el poniente y el centro tiene las actividades económicas y vive un pequeño grupo de la población en mucha área urbana, ¿sí? Entonces, la gente tiene cotidianamente que moverse del oriente hacia el poniente y centro para poder trabajar o incluso para servicios bastante elementales. Aquí tenemos un grave problema porque no hemos podido hacer una planeación y una organización de la ciudad que responda a esta realidad metropolitana, porque además somos como dos ciudades. Una es el Estado de México y el Estado de Hidalgo, que se conurba, y otra la Ciudad de México, con servicios de suficiente buena calidad, ¿verdad? Y la otra, al contrario, especializada en funciones de vivienda de bajos ingresos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos, ahora que ya más o menos contemplamos de qué tamaño es el problema, vamos a regresar a platicar sobre el desarrollo de cómo se da este enorme problema dentro de la Ciudad de México. Bien, hacemos una pausa y regresamos a Senda Urbana. Estamos nuevamente con ustedes aquí en Senda Urbana, platicando sobre el transporte y la movilidad. En el bloque anterior, más o menos caracterizaron el tamaño del problema. Ahora bien, ¿cuál sería el principal problema o dentro de los principales problemas del transporte en esta zona urbana, maestra? Creo que en el bloque anterior referimos dos que para mí son fundamentales. Uno, cómo llevamos a cabo los viajes y la manera en la que la proporción menor de los desplazamientos se hacen en transporte individualizado, que son los autos básicamente, que se utilizan de forma intensiva y además con un índice de ocupación muy bajo, menor a 1.2 creo estamos, por vehículo. 1.2 son las personas que ocupan el automóvil. Así es. Y el espacio que ocupan es amplio, ¿no? Porque cada automóvil ocupa mucho espacio. Así es. Entonces hay una capacidad de la infraestructura que está saturada con viajes que trasladan a muy pocas personas cuando se necesitan estos medios de transporte motorizados. Y una gran cantidad de viajes, más del 80% de los viajes que hacemos en el transporte público. Además, que el principal transporte que utilizamos en la Ciudad de México y su zona metropolitana son los microbuses, estos transportes que son concesionados, que todos los hemos sufrido, los vemos que parece casi que un milagro cómo eso puede seguir caminando. Claro. Bueno, esos son los que en su mayoría dan servicio a la población. Podríamos verlo como un problema, pero al final es lo que ha permitido de alguna manera que podamos realizar esta necesidad básica que es la movilidad. Y la segunda, que me parece muy importante y a veces no se plantea como un problema que tiene que ver con el transporte, es lo que decía Bernardo hace rato, cómo está estructurada la ciudad y cómo hay una especialización de zonas muy dedicadas o a actividades comerciales o laborales separadas en distancia de manera muy importante de los lugares donde vive la población, donde vivimos todos. Entonces, eso hace que necesitemos viajes muy largos todos los días, que además están concentrados a un mismo destino, de manera que confluyen en la mañana hacia el centro, hacia el poniente, hacia estos lugares, y luego de regreso. Entonces, también la forma como está organizado los usos de suelo, la especialización de la ciudad, es muy importante. Y a veces creo yo que se deja al transporte o como una solución del transporte algo que va más allá de solamente cómo nos movemos.
Fernando, déjame precisar lo que explicó muy bien la maestra para que nuestro público lo entienda. 2/3 partes de los viajes, casi 66%, se hacen en transporte público, de los viajes motorizados. Pero en solo 1.8% de los vehículos, o sea, menos de 2%. Por eso vemos la calle y siempre está congestionada, sea el horario que sea, más a las horas pico, porque con 30% de los, con 98% de los vehículos, apenas hacemos 30% de los viajes, ¿verdad? Era este fenómeno donde va una persona, 1.5 personas, ¿verdad? Y sin embargo ocupan gran cantidad de la infraestructura urbana, congestionando fuertemente nuestras vialidades. Porque todos se dirigen al mismo lugar de alguna manera. Sí, y usan los mismos corredores. Ajá. ¿Ves? Se usan los mismos corredores, o sea, las mismas avenidas principales, que ese es un fenómeno peculiar de la Ciudad de México, que un poco lo ha cambiado la costumbre de usar aplicaciones para los viajes, pero muy poco. Claro. Entonces, ante esta infraestructura que tenemos y ante, digamos, el primer problema que decía la doctora, el hecho de que la mayor cantidad de personas se transporten en el menor cantidad de transportes y la menor cantidad de personas Exacto. se transporten en la mayor cantidad de transporte, ¿esto significaría que tendríamos que cambiar algo? ¿O es decir, ¿sería parte de la primera solución o no? Me parece que es un tema que hay que tener en la mesa, ¿no? La forma como nos movemos, la preeminencia del automóvil para hacer a veces viajes muy cortos, creo que es parte de una cultura que ha sido ya normalizada, digamos, y creo que tenemos que pasar a otras instancias de movilidad. Sin embargo, no es sencillo. Necesitamos espacios seguros para poderse mover en otras alternativas de transporte distintas al vehículo particular. En primera instancia, lo que debería de suceder es continuar reforzando la calidad del transporte público, okay, ¿no? de alta capacidad, el metro, metrobuses, trolebuses, cablebuses el día de hoy, con base en una planificación clara de las necesidades de movilidad de la demanda, ¿no? de la población. Pero con 3 gobiernos diferentes. Ese es otro reto. Porque sería, es decir, no solamente sería el gobierno de la Ciudad de México, sino los demás gobiernos. Así es. O sea, sería como un transporte conjunto. Tendrá que ser un transporte o una visión de transporte metropolitano en los umbrales de cada uno de estos gobiernos, lo cual requiere una profunda coordinación, ¿no? Tema que se ha buscado desde los 90s por algunas instancias gubernamentales de los 3 gobiernos, pero no se ha llegado a consolidar de manera eficiente y práctica en la realidad, ¿no? Esta coordinación, esta necesidad de pensar el transporte con un mayor alcance, digamos, ¿no? Tanto territorial como en la eficiencia del mismo transporte. Optar por opciones más ligeras como motocicletas, bicicletas. Me parece que tienen un límite ese tipo de transportes, ¿no? Para ciertas actividades, para ciertas distancias. La bicicleta es imposible llegar de Xochimilco a Polanco en bicicleta de una manera segura, sí, por la construcción, ya por la existencia ya de la ciudad y toda la complejidad que se presenta. Pero lo que sí es posible en este tipo de transportes es que alimenten las líneas troncales que llevan hacia el transporte de alta capacidad, hacia los trolebuses, líneas de la red de transporte público, RTP, con una planeación de los centros periféricos de estos poblados como Xochimilco, Milpalta, Coajimalpa, en aquella zona que es más complicada por la topografía, pero que pueda llevar de manera segura a la población hacia esos puntos de embarque del transporte de alta capacidad, ¿no? Además de que un sistema de movilización no motorizada permite viajes muy cortos que generan el refuerzo en estos subcentros, digamos, de generar actividades en sitio que nos eviten o que eviten a ciertos grupos moverse largas distancias, ¿no? Es decir, que se puedan mover en el interior de los subcentros urbanos que ya existen de manera segura,
conectando al mismo tiempo hacia los sistemas más eficientes de transporte de toda la metrópolis. Ahora, aquí hay un tema bastante muy complejo que es sobre el segundo problema que planteaba maestra, que es las fuentes de trabajo y las fuentes de donde vive la población. Aquí, ¿acaso sería cambiar las zonas de trabajo o esto es imposible ya en una zona metropolitana como la Ciudad de México y sus zonas conurbanas? Sí, mira, en el corto plazo tenemos que aceptar que tenemos esa estructura de ciudad, esa organización de ciudad. Pero como lo decía el doctor Mario Molina, doctor honoris causa de la UAM, lo que necesitamos es más transporte público y mejor transporte público. No hay otra alternativa para esta gran metrópoli que es más y mejor transporte público. Y en segundo lugar, aprovechar mejor lo que tenemos. Si es un dato contundente que la mayoría de la población va en el transporte público, hay que hacer más carriles exclusivos, como el del Metrobús, como lo de los trolebuses. Es decir, darles a los que más se mueven mejores condiciones. Y no quiere decir eso dificultarles a los otros, sino que favorezcamos a los que tienen mayor necesidad de movilidad, ¿verdad? Respetando de que hay distintas opciones de transporte en nuestro país. No olvidemos, México antes de la pandemia, y lo va a volver a hacer, era el 7º productor de autos del mundo, el 4º exportador. El auto no lo vamos a poder quitar así como así. Tenemos que hacer una estrategia de largo plazo y contender con lo inmediato, ¿verdad? Que estas son las dos vías fundamentales. Más y mejor transporte público que disuada a la gente de andar en transporte privado y usar mejor la infraestructura que ya tenemos. Los carriles exclusivos es una muy práctica solución. ¿Por qué la población? Dígame. Pienso que hay dos escalas muy importantes que se abordaron aquí. Una está la macro, o sea, la escala metropolitana, en donde sí lo que necesitamos es privilegiar el transporte de alta capacidad, mejorar la conexión entre las distintas formas de transporte, lo que conocemos a veces como, voy en microbús una parte del desplazamiento, otra en el metro y luego necesito tomar otro camión, por ejemplo, un autobús, y además siempre caminamos. Entonces está la parte de los viajes largos, los transportes de tipo metropolitano, y luego están las conexiones que también ya se mencionaron aquí, de cómo hacemos esta transición entre los distintos tramos o cómo podemos solucionar los viajes internos, los viajes barriales que le llaman en algunas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, los niños, las personas de mayor edad, muchas veces su movilidad es más reducida en torno a barrios. Entonces ahí hay una movilidad de escala menor que también merece atención. Y por otra parte, creo yo, pensar en que las decisiones de transporte y de movilidad que van dirigidas a mejorar la movilidad permiten en algún momento disminuir desigualdades sociales y territoriales. Entonces, ahora vemos casos de zonas de la ciudad, sobre todo las centrales, en donde hay mayor posibilidad de los desplazamientos peatonales, de los desplazamientos en bicicleta, etcétera, con no 100%, pero mejor posibilidad de seguridad al realizarlos que en las periferias. Eso se ha descuidado mucho. Entonces, creo que también hay lugares, delegaciones en donde la gente se mueve mucho en bicicleta, se mueve mucho caminando, sin necesidad de tratar de estimular ese tipo de viajes, y que la cuestión de la seguridad también tendría que favorecerse. Y por ahí viene la siguiente pregunta. Digo, no sé si exista ya una investigación en dos niveles. Por un lado, he oído mucho el tema de seguridad. Es decir, aquí hay un tema importante. Eso tendría que ver por qué el público opta por el transporte particular y no por el transporte en camiones o a través del metro u otras vías.
Y por otro lado, un término que usted utilizó, maestro, que es la topografía. ¿Esos dos elementos afectan a que el público opte por tener un vehículo particular en lugar de preferir utilizar, no sé, un transporte concesionado, la bicicleta, la motocicleta, y decir, no, pues me voy en automóvil? ¿Esa sería la razón? ¿O hay alguna investigación que nos explique por qué todavía, digamos, es tan fuerte el transporte privado dentro de la zona metropolitana? El que guste. Mira, sí hay una percepción de que el auto es la forma más segura de moverse en la ciudad, ¿no? Es una percepción generalizada. Por encima de caminar, por encima de andar en bicicleta, por encima de la motocicleta, incluso. Se considera lo más seguro. Entonces, es uno de los elementos primordiales, ¿no? La seguridad. Segundo, la topografía. No de cualquier sitio se puede uno mover en bicicleta, ¿no? También es una opción, o es uno de los temas que lleva a la gente a tomar una decisión. Sin embargo, creo que otro es la ausencia o la falta de infraestructuras que permitan que esa movilidad se pueda llevar a cabo de manera segura. En las zonas que lo permita la topografía, por supuesto, ¿no? Para ir acercando, digamos, estas poblaciones que bajan de las zonas altas hacia los centros de distribución de los transportes troncales, ¿no? Entonces, la percepción de la población es muy importante y sí forma parte de la decisión que se toma de cómo moverse, ¿no? Si no hay condiciones de seguridad, pues la gente optará por la que a su parecer le puede parecer la mejor, ¿no? Que en este caso es el automóvil. Ahora, Fernando, en México, como otros lugares, estamos sujetos a las modas internacionales. Esto de la seguridad es una moda hoy, ¿sí? Que viene impuesta por prioridades de otros lados, que no son necesariamente las nuestras, porque ellos por seguridad entienden seguridad vial, ¿verdad? Y es vender las nuevas generaciones de vehículos que tienen muchas condiciones de seguridad. La mayor parte de accidentes es un descuido humano, pero más de 9 de 10, ¿sí? Entonces, pues la industria automotriz sabe su negocio, sabe lo que empuja y ahí está la idea de la seguridad. Incluso hicimos una ley para eso, una ley de movilidad y seguridad vial, que desafortunadamente es incompleta, porque cuando estudiamos nosotros supimos que el moverse implica 3 elementos cuando menos: el que se desplaza, la infraestructura y el vehículo. Y la ley solamente responsabiliza al que se desplaza. Pero si el que se desplaza se encuentra un hoyo que no ve porque tiene agua, es su problema de él, que por qué no lo vio. Y si el vehículo sale sin una homologación internacional de seguridad, no es problema de la fábrica, sino es problema del que compra el vehículo. Entonces, sí tenemos ahí una idea incompleta que es urgente pasar a otra perspectiva distinta, más de acuerdo al usuario, más de acuerdo a la realidad de nuestra ciudad. Bien, pues esto abre el problema a muchos campos más grandes. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tratar de encontrar algunos campos posibles que nos den posibilidades o ventanas de posibilidades para ofrecerle a nuestro público. Bien, está usted en Senda Urbana. Regresamos. Estamos nuevamente aquí en Senda Urbana platicando sobre el transporte y la movilidad. En los bloques anteriores se planteó el problema y toda la dificultad que implica el que una persona llegue a su trabajo con bien, regrese a su hogar
y que además tenga seguridad, que tenga movilidad y que incluso prefiera o no el transporte particular o el transporte público en cualquiera de sus esquemas. Ahora bien, para comenzar a aterrizar, yo sé que el problema es muy, muy complejo, que no hay una solución fácil. ¿Qué opciones tiene una zona metropolitana como esta, una megalópolis como esta, para empezar a encontrar posibles soluciones o mejorar las soluciones que ya existen dentro de la ciudad nuestra? Pues yo pienso que identificar por una parte la cobertura, o sea, ya pensando en esta necesidad de que se requiere más transporte público de alta capacidad, ¿cómo está la cobertura por una parte? Luego, la cobertura y los sistemas de alimentación, porque probablemente no es posible llevar metro a todas las delegaciones o a todos los lugares, pero sí es posible que haya sistemas o subsistemas alimentadores para el metro y para los transportes de mayor capacidad. Entonces está por una parte la cobertura. Luego, que sea accesible económicamente y accesible físicamente también. Y por otra parte, que sea cómodo, porque ahí está, creo que hay una gran dificultad, que sea cómodo, porque lo que se necesita es también que aunque haya esta industria de vehículos, que haya alta demanda, que aunque mucha gente tenga vehículo, a todos nos convenga más y prefiramos usar el transporte público, porque es más cómodo, porque llego más rápido y porque tiene estos elementos de seguridad y puedo conectarme de manera más fácil, incluso a los viajes de largo alcance. Eso recuerdo hacia los años 70, los años 80, cuando el metro realmente estaba entrando en la urbe. Era como que el metro era muy seguro, incluso había canciones que hablaban que el metro era muy seguro. ¿Sería algo parecido a lo que sucedió en los 70s con el metro o estaríamos hablando de algo diferente? No, qué bueno que lo mencionas, Fernando, porque mira, estamos viviendo a nivel mundial, luego no nos damos cuenta porque somos muy provincianos, una revolución o una disrupción del transporte. El metro de la Ciudad de México cuando se inauguró era el Rolls Royce de los metros del mundo, ¿sí? Por muchas razones que en otro programa a lo mejor podemos platicar. Pero era una solución muy avanzada, con tecnología muy buena, que solo tramos del metro de París tenía, así y nosotros lo metimos en 2 líneas casi completas y luego en el sistema. Hoy estamos viviendo algo similar. Por eso es muy adecuado lo que dice la maestra, de que en vez de que este cambio tecnológico tan importante haga que podamos atravesar la calzada donde está la universidad y comprarnos un Mercedes-Benz semiautónomo que evita accidentes, etcétera, que mejor el transporte público sea equipado con estos nuevos aditamentos, el ya existente y el nuevo, para darle mayor seguridad, comodidad y eficiencia al usuario. Cosas que era ciencia ficción hace unos años, hoy son realidad. Lo voy a poner muy en concreto. El tren México-Toluca va a ser un vehículo semiautónomo, prácticamente autónomo. Va a ser manejado en los extremos, va a tener un conductor porque siempre se necesita alguien encima, pero el tren va a ir automatizado, ¿sí? Va a ir a velocidades impresionantes, 100 y tantos kilómetros, y va a ser tiempos que ni en un Maserati se pueden hacer entre México y Toluca. Claro. Eso está bien. Ahí hay que meter la tecnología, ¿verdad? Y también está bien que los mexicanos que tienen dinero se puedan comprar un coche de alta gama con alta seguridad, pero que a las mayorías les demos la oportunidad de, con buen transporte público, acceder a esta revolución que ya está, No estamos hablando de algo que ocurrirá. O que vendrá. Ya está sucediendo en otros países, inclusive de América Latina, ¿sí? Hasta muy pequeños. Entonces, México, que fue el líder en su historia en muchas cosas, como lo decíamos con el metro, no había otro metro como el de México. Luego nos copió Canadá, y luego Chile.
hoy debe de tomar nuevamente esa iniciativa vía el transporte colectivo. Somos un país que lo podemos hacer. La Ciudad de México siempre ha sido un ejemplo, ¿verdad? Se lo tiene que volver a poner al país, por el bien del país. Y dentro de las movilidades hacia estas vías, por lo que entiendo, ¿también tendríamos que hacer un cambio en los barrios, en las colonias? Creo que sí, en cierta medida sí, por supuesto. La visión de movilidad y la infraestructura que sea adecuada para esa movilidad, tanto peatonal como en vehículos sin motor, ¿no? En bicicletas. Y por otro lado, un elemento que hoy es emergente, bueno, ya no tan recientemente, es el problema de las motocicletas, ¿no? Urge una regulación a largo plazo, digamos, o sea, con una visión de largo plazo de este medio de transporte. Va a seguir incrementándose, no hay... es lo que se puede prever. Van a seguir comprándose motocicletas, ¿no? La gente está viendo una salida para moverse en este tipo de vehículos. Por lo tanto, necesita una regulación para asegurar la eficiencia del aparato, para asegurar tener la seguridad en la salud de los usuarios y de quienes no son usuarios, de quienes comparten las vialidades, ¿no? Vehículos, viandantes y también bicicletas, ¿no? Que en muchos casos tienen cierta fricción por el tipo de movilidad que ofrecen estas formas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos ese problema de la reglamentación, ¿no? Y por otro lado, infraestructuras adecuadas para moverse a pie, ¿no? Parece increíble, pero hay lugares donde no hay banquetas, donde la banqueta está rota, donde no es posible movilizarse como peatón. Entonces, me parece que hace falta una homologación en el diseño de estas que parecen insignificantes, ¿no? Las banquetas, las rampas para discapacitado. Hay una reglamentación, pero en la práctica encontramos fenómenos que no son adecuados para moverse, ¿no? Tanto para el peatón como para el ciclista. Me parece que todavía está relegado esa forma de moverse, se le ha dado poca importancia. Me parece que tiene mucha importancia en estos pequeños movimientos, en estos flujos al interior, incluso de otros espacios, en nuestras delegaciones, nuestras alcaldías, por ejemplo. En Xochimilco hay una gran movilización en bicicleta histórica, pero no hay espacios. Cada vez se reducen los espacios entre los pueblos y la zona central de la delegación. Eso es un problema, ¿no? Va en contra de la seguridad, eso desincentiva al usuario de este tipo de transportes a cambiar al transporte motorizado, ¿no? Que puede ser individual y que puede entonces ser contraproducente, digamos. Bien, entonces parece ser que no es necesario deshacer toda la estructura de la ciudad y volverla a hacer. Hay, como modo de conclusión, algo positivo de lo que se está haciendo actualmente, de lo que se tiene en la ciudad, que habría que seguir trabajándolo, algo positivo que tenga la ciudad. Pues yo pienso que sí. En los últimos años, sobre todo, por ejemplo, las líneas de Metrobús que se han hecho, se han dirigido hacia la zona oriente que mencionaba Bernardo al inicio de la conversación. Algunas líneas del metro, pero han sido insuficientes. Entonces, creo que sería, por una parte, dar mayor cobertura de transporte público, pero yo pienso que no solo en esas áreas, de verdad en todas las áreas de la ciudad que permitan que a todos nos convenga más irnos en transporte público y podamos hacerlo. Sí. Doctor. Sí, mira, yo creo que con los gobiernos electos se ha logrado un mejoramiento del transporte público, con un leve paréntesis en la administración del licenciado Mancera, en que entramos en un impasse muy raro. Creo que el nuevo gobierno ha tomado acciones muy interesantes, como los cablebuses, que es darle transporte a los más pobres, insistir en el transporte público, con el trolebús de segundo piso está bien, y otras alternativas que ha impulsado, darle más fuerza a RTP. Todo eso está muy bien, pero lo tenemos que hacer al triple de velocidad. Poniendo un ejemplo de algo muy importante que decía Roberto, las motocicletas
cada año en los últimos 9 años han crecido más de 100%, mientras que la población de la metrópoli crece como a 1,9%, a 2%, Claro. a 100%. Vamos a tener un problema insalvable si no en un plazo perentorio tomamos medidas de regulación, control y seguimiento de esta alternativa de transporte. Perfecto. Maestro Roberto. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Navarro. Es indispensable darle forma a esa legislación, ¿no? Y no solamente esa, me parece, regreso a la parte del diseño de la ciudad, por adecuaciones geométricas, por el diseño, podemos mejorar algunas condiciones de las áreas donde se necesita transitar, ¿no? Entonces, creo que las autoridades tienen que ser sensibles ante esa necesidad. A veces hay cierta reticencia por quitarle espacio al vehículo. Creo que hay que ir más allá de eso, ¿no? Hay que darle prioridad en ciertos espacios. No estoy hablando, por supuesto, de las áreas más centrales, pero sí de las áreas más periféricas, dar prioridad y opciones a la población de que se pueda mover de otra manera, de la cual, como se ha movido toda la vida, ¿no? En este tipo de alcaldías, digamos, pero con espacios adecuados, que conecten algún sitio, por supuesto que sea conector para estos ejes troncales del transporte y no que queden incompletas y que sean pequeños esfuerzos desarticulados. Bueno, el tiempo se nos vino encima. Agradezco mucho la presencia del doctor Bernardo. Al contrario. Maestra Sandra. Gracias. Maestro Un gusto. Roberto. Nos tenemos que despedir, pero muchas cosas quedan en el tintero para hacer otros programas que hablen sobre lo que pasa en nuestra senda urbana. Me despido, agradezco mucho al equipo de producción y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.